A ver. Júpiter. Júpiter, demasiado gaseoso, ¿eh? Sin contar con que la gravedad y la radiación son letales ahí, ¿eh? Fuera. Júpiter. ¿Y qué tal Venus? Venus, híjola, no. Demasiado calor, ¿eh? Fuera Venus. Este es el bueno. A ver. Marte. Marte, híjola. Con su débil atmósfera, aridez y variaciones extremas de temperatura. Marte, un tachezote. Y allá va nuestra última esperanza del sistema solar. Ay, hoy en día encontrar un planeta en el que se pueda vivir es misión imposible. Bueno, a lo mejor es que tenemos que buscar más allá de nuestro vecindario. Pero antes de soñar con planetas habitables, lo primero que hay que considerar es la presencia de cualquier tipo de planeta, habitable o no, aparte de nuestros viejos conocidos, ¿no? Aunque pueda parecer algo muy novedoso, la búsqueda de planetas más allá de nuestro sistema solar inició hace casi 5.000 millones de años. En esos tiempos dominaba el llamado modelo geocéntrico, que considera a la Tierra como el centro del universo, alrededor del cual giraban el Sol, la Luna y todos los cuerpos celestes. Todo parecía ir de maravilla para los chicos geocéntricos hasta que apareció en escena el buen Nicolás Copérnico con una nueva propuesta bajo el brazo, el modelo heliocéntrico. Según este innovador planteamiento, la Tierra y el resto de planetas giran alrededor del Sol. Hoy en día sabemos que es cierto y lo damos por sentado, pero en su momento esta idea provocó tremendo escándalo. Gracias a ella se considera a Copérnico como el padre de la astronomía moderna. Y prácticamente en cuanto se concibió el concepto de sistema solar, los astrónomos utilizaron los primeros telescopios para emprender la búsqueda de planetas fuera del mismo. Pero como no es nada sencillo y las herramientas eran muy primitivas, encontrar el primero tomaría un montón de años. Sería hasta 1995 cuando los astrónomos suizos Didier Queloz y Michel Mayor, utilizando un telescopio en el sur de Francia, finalmente pudieron confirmar el hallazgo del primer planeta orbitando a una estrella fuera del sistema solar. Su nombre, 51 Pegasi b, un gigante gaseoso parecido a Júpiter, que gira alrededor de la estrella 51 Pegasi en la constelación de Pegaso. Desde luego, este descubrimiento tan importante sería premiado con el Nobel de Física en 2019. ¡Qué emocionante! Me hubiera encantado estar ahí para ver por primera vez a Vinicius, antes conocido como 51 Pegasi b. Es un momento estelar de la astronomía. Aunque en realidad, pues no lo vieran directamente, al menos no en ese momento. A ver, ¿cómo que no lo vieron? Entonces, ¿cómo dieron con él? Utilizando uno de los métodos indirectos de detección, que consiste en observar una estrella durante un tiempo para detectar variaciones en su brillo. Estas variaciones serían causadas por... Yo lo tengo. La sombra de un planeta al pasar frente a ella. Elemental. Y la cosa no paró ahí, ¿eh? Estos astrónomos afinaron el método con un dispositivo que medía con más precisión las variaciones en la luz de las estrellas. Y gracias a su uso, desde entonces se han detectado miles de exoplanetas. Muy merecido ese Nobel. Pero me queda una duda. Antes dijiste que usaron uno de los métodos para detectar este planeta. Eso quiere decir que existen otros. Te conozco también. Tienes razón. No es el único método, pero vayamos con nuestra primera invitada de hoy para que nos explique. Hoy tenemos como invitada a la doctora Gilén Gómez Maqueo del Instituto de Astronomía de la UNAM. Hola Gilén, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Podrías platicarnos cómo es que hoy en día se descubren nuevos planetas? Claro, entonces principalmente buscamos nuevos planetas alrededor de otras estrellas que no son nuestro Sol. Y a esos los llamamos exoplanetas. La forma en que descubrimos exoplanetas, les voy a explicar 3 formas de cómo encontramos exoplanetas. La primera es cuando estamos viendo una estrella y bloqueamos la luz que viene de la estrella con alguna técnica de interferometría o coronografía en la que
tapamos la luz porque si tratamos de ver un planeta que está enseguida de su estrella, nos deslumbra. Entonces esta forma de observar las estrellas tapa la luz de la estrella para ver lo que hay a su alrededor, y es así como podemos ver si hay un planeta a su alrededor o no. Esta técnica se llama de imagen directa porque obtenemos una imagen directa de los exoplanetas. La segunda forma de encontrar exoplanetas se llama método del tránsito, y ese es el método en el que estamos midiendo. Ahí no vemos la estrella directamente, pero podemos medir la luz que nos llega de la estrella, y entonces medimos la luz en función del tiempo, y el tránsito ocurre cuando pasa el planeta enfrente de la estrella como con respecto a nosotros. O sea, nosotros vemos que pasa el planeta enfrente de la estrella, y el planeta, como no es brillante como la estrella, tapa un poco de la luz que nos llega de la estrella, y eso hace que veamos una caída de luz. Como el planeta está dando vueltas alrededor de la estrella, entonces esta caída de luz es periódica, y vemos como periódicamente es menos brillante la estrella. Eso nos dice que ahí hay un exoplaneta, y ese es el segundo método. El tercer método es medir el movimiento de la estrella alrededor del centro de masa que tiene con el planeta que lo orbita. Ahora medimos la velocidad con la que se mueve esa estrella, ese centro de masa, y eso nos da, pues nos dice que la estrella no está sola, o sea, que normalmente nosotros esperamos que la estrella gire sobre su eje, y si no tiene ningún planeta, pues va a estar girando sobre su eje sin moverse, pero cuando tiene compañeras, ya sean estelares o planetarias, pues está moviendo alrededor del centro de masa, o sea, sigue girando sobre su eje, pero se mueve alrededor del centro de masa. Eso se conoce como la técnica de velocidad radial, porque es la velocidad en la línea de visión, y ese es el tercer método para encontrar exoplanetas. ¿Y cómo fue que se encontró el primer planeta fuera del sistema solar que tuviera como esta característica de girar alrededor de una estrella como el Sol? Entonces, el primer exoplaneta alrededor de una estrella como el Sol se descubrió a través de la tercera técnica que te acabo de explicar, que es la técnica de las velocidades radiales. Entonces se midió cómo se movía la estrella y se dieron cuenta que había un planeta que era gaseoso, gigante gaseoso, así como los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, pero que en lugar de tardarse muchísimos años, o sea, decenas de años como se tarda en el sistema solar, se tardaba simplemente 4 días en dar una vuelta. ¿Y cuál es el número de planetas que se conocen pues fuera de nuestro sistema solar? Eso cambia todos los días, entonces hoy, el 8 de octubre, conocemos 4.357 exoplanetas que están en 3.221 sistemas planetarios. ¿Y podrías platicarnos un poco sobre el proyecto de Scientex? Claro, entonces Scientex es un proyecto que consiste en un telescopio de 1 metro de diámetro. 1 metro de diámetro es como medimos a los telescopios. Tiene que ver con el tamaño del espejo principal, que es más o menos así, 1 metro de diámetro. Y tiene que ver, o sea, entre más grande es el telescopio, pues más fotones puede recibir del universo. Entonces, el proyecto Scientex consiste en un telescopio de 1 metro de diámetro que está en el Observatorio Astronómico Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir y que se dedica específicamente, es el único telescopio dedicado a los exoplanetas en México. Entonces, lo que estamos haciendo es buscar exoplanetas a través del método del tránsito, que es el segundo que expliqué, en donde estamos midiendo la luz de las estrellas y estamos esperando a que pase un planeta enfrente de las estrellas para encontrarlo. Qué increíble y qué emocionante. Muchísimas gracias por esta entrevista. De nada. Bueno, seguimos con el programa en esto que es Jóvenes en TV. Y todos esos miles de nuevos planetas que se están descubriendo, ¿cómo son? Son muy parecidos a algunos de los que tenemos en nuestro sistema solar, como los gigantes gaseosos, pero hay algunos llamados supertierras que son como nuestro planeta, pero de proporciones mucho más grandes. Existen varias clasificaciones para dividirlos, casi todas basadas en su tamaño y tipo. Pero volviendo a nuestro protagonista, al investigar más a fondo, se encontró que Pegasi B, ahora conocido como Dimidio, es un gigante gaseoso muy parecido a Júpiter. Pues muy bonito y todo, pero si se parece a Júpiter, me temo que tampoco es habitable. Elemental, compañera. Este planeta en particular no tiene condiciones para ser habitado, pero poco a poco se han encontrado varios donde sí sería posible.
De hecho, los buscadores de planetas están siempre atentos en su búsqueda porque es precisamente en esos exoplanetas que se podría encontrar la respuesta a la gran pregunta de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? ¡Ay, al fin buenas noticias! Vaya que costó trabajo encontrarlos. No ha sido nada fácil, ¿eh? Para que en un planeta pueda desarrollarse la vida, es necesario que las temperaturas en su superficie no sean extremas. Demasiado calor y las moléculas se enfrían. Demasiado frío y se congelan. Pero en medio hay un rango de temperaturas en las que pueden multiplicarse. ¡Qué especialitos me salieron estos planetas! Pero, ¿cómo es que tienen esas características? Bueno, lo más importante para conseguir esa estabilidad térmica es la distancia a la que se encuentra orbitando su estrella. No tienen que estar ni demasiado cerca para no quemarse, ni demasiado lejos para congelarse. Como dice el dicho, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Elemental, compañera. Por algo los astrónomos llaman a esta distancia ideal la zona de habitabilidad. Nuestra segunda invitada nos lo explica. ¿Qué tal, jóvenes en TV? Estamos con la doctora Antígona Segura Peralta, que es del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antígona, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Mi primera pregunta es, ¿qué técnica se utilizó para el descubrimiento del primer planeta fuera de nuestro sistema solar? Bueno, el primer planeta fuera de nuestro sistema solar, alrededor de una estrella como el Sol, se detectó a partir de una técnica que se llama velocidad radial, que básicamente consiste en medir la luz de la estrella y tiene que ver con una cosa que le llamamos el efecto Doppler. Entonces, cuando algo se acerca a nosotros, pues se apachurran las ondas y entonces cambian de color con respecto a cuando se aleja el objeto, que entonces las ondas se alargan y entonces la vemos de otro color. Se llama corrimiento al rojo o corrimiento al azul, dependiendo de si está acercándose o alejándose. Entonces, básicamente lo que se hizo fue ver cómo la estrella se movía debido al jalón gravitacional de otro objeto, que en este caso era un planeta. La estrella se llama 51 Pegasi y el planeta se llamó 51 Pegasi b. ¿Qué nos podrías platicar, Antígona, de las matemáticas que se utilizaron en este descubrimiento? Bueno, la relación que tenemos para saber cómo se mueven los planetas alrededor de las estrellas es una relación matemática, que de hecho son divisiones y multiplicaciones, es una relación relativamente sencilla, pero además hay algo intermedio ahí que tiene que ver con el hecho de que no es que exactamente que el planeta gire alrededor de la estrella, sino que ambos giran alrededor de otro punto que se llama el centro de masa. Entonces, justamente cuando giran alrededor de ese centro de masa es cuando la estrella va y viene, o si la estrella estuviera solita, giraría sobre su propio eje, pero como está siendo jalada por el planeta, entonces gira alrededor del centro de masa, o sea, además de girar sobre su propio eje, gira alrededor del centro de masa. Todo eso, para saber qué tan rápido gira alrededor del centro, es una relación matemática que depende de la masa de la estrella y de la masa del planeta y de qué tan lejos está el planeta de la estrella. Luego hay otras relaciones matemáticas para las observaciones que se hacen, porque en realidad lo que estamos midiendo es la luz de la estrella, cómo se mueve la luz hacia el azul y hacia el rojo. Hay otra relación que convierte eso en la velocidad de la estrella y luego esa velocidad se convierte en determinar cuál es la masa que está perturbando a la estrella. Todas son relaciones así de multiplicaciones y divisiones. Sí, o sea que los chavos que nos están viendo, ¿no? De bachillerato, de pensamiento matemático, que también están viendo física, pues son cosas que ya podrían estar calculando, ¿no? Exactamente, ya las podrían estar calculando. Se escucha mucho esta frase de la zona habitable. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Bueno, la zona habitable, primero que nada, es un lugar que no es habitable para humanos. La zona habitable es una definición que hicimos para poder localizar planetas alrededor de otras estrellas que sean potencialmente habitables en su superficie. Entonces, las características son, la zona habitable es la zona alrededor de una estrella, alrededor de o en la cual un planeta rocoso con atmósfera podría mantener agua líquida sobre su superficie. Eso implica que no todos los planetas que están en la zona habitable son habitables o habitados.
Las atmósferas que estamos considerando son de dióxido de carbono y nitrógeno, que son las más generales para planetas rocosos. Ejemplos de planetas rocosos: la Tierra, Marte, Venus, Mercurio. Entonces, estos planetas, suponemos que si tienen una atmósfera de dióxido de carbono y si tienen agua, entonces el agua estaría líquida, y si están a esa distancia de la estrella, reciben suficiente energía para poder entonces mantener el agua líquida en su superficie y ser potencialmente habitables. Para determinar la zona habitable, en realidad requerimos modelos numéricos bastante complicados. O sea, corremos estos modelos con programas que hacemos los mismos científicos. O sea, no son programas que nos vendan, ¿no? Sino que los hacemos para poder determinar si efectivamente un planeta, dadas ciertas condiciones, es habitable. Pero repito, estaríamos considerando que estos planetas tienen atmósferas de dióxido de carbono y nitrógeno y no son habitables para seres humanos. Y no todos los planetas que están en la zona habitable son entonces habitables tampoco. Doctora, ¿cómo describiríamos la distancia de aquí a la Próxima Centauri, que es la estrella más cercana aparte del Sol que tenemos, ¿no? Sí, bueno, pues la distancia es de 4.2 años luz, es decir, que a la luz, yendo a 300,000 kilómetros por segundo, le toma 4.2 años. Entonces podrían calcular, por ejemplo, la distancia en kilómetros. si la luz viaja a 300,000 kilómetros y tarda 4.2 años en llegar allá, 300,000 kilómetros por segundo, y tarda 4.2 años luz en llegar allá, 4.2 años, entonces podrían con una reglita de 3, ¿no? Podrían determinar cuántos kilómetros son. Les adelanto que son muchos, pero lo medimos a partir de lo que toma la luz en llegar a otro objeto, ¿no? Así es como se describe como esta distancia tan grande, ¿no? En realidad es muy pequeña comparada con el tamaño de la galaxia o la distancia a otras galaxias. En realidad es una distancia muy, muy pequeñita. Nos platicabas que no es necesariamente la más usual los años luz, sino que hay una que se llama parsecs, que es como la unidad que utilizan para medir las distancias en el espacio, ¿no? Sí, en realidad la unidad más usada entre la gente que hacemos astronomía son los parsecs, que son 3.2 años luz. Entonces esa la usamos un poco más que los años luz, pero los años luz realmente son mucho más útiles en términos de comunicar y de tener una idea de la escala a la que estamos hablando cuando hablamos de cosas astronómicas, ¿no? Los parsecs pues son más técnicos y digamos, para nosotros tienen mucho sentido, pero... En los papers de astronomía leeremos parsecs entonces, ¿no? Así es. ¿Cuántos exoplanetas se han descubierto? ¿Cuál es tu favorito? O sea, ¿cuál nos podrías decir que es tu favorito de los que se han descubierto? Bueno, hay más de 4,000 que hemos descubierto. Y no les voy a decir un número exacto porque todos los días estamos agregando más a la lista. Entonces, hay una base de datos que se llama exoplanet.eu, que se las recomiendo. De hecho, en cuanto la abren, se traduce automáticamente al idioma principal en el país que están, entonces la pueden ver en español. Y ahí está todos los catálogos y ahí les dice cuántos exoplanetas hemos detectado hasta la fecha. Son más de 4,000 exoplanetas detectados. Y en realidad, o sea, no tengo favoritos así per se. Hay digamos, algunos que me parecen muy fantásticos, porque resulta que hay unos planetas que están justo o sea, que son planetas como nada de lo que hemos visto en el sistema solar. En el sistema solar tenemos a la Tierra y de ahí nos saltamos a Urano y Neptuno. Y resulta que los exoplanetas más comunes están justo en medio de esas dos, en el rango de masas entre la Tierra y Neptuno. Entonces se llaman subneptunos, algunos se llaman supertierras, que serían como no tierras con poderes o con capitas, sino simplemente serían planetas como la Tierra de roca, pero muy grandes, mucho más grandes. Tendrían atmósferas de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, o sea, la idea de que hay planetas como algo que no vemos aquí cerquita, a mí me parece fascinante, ¿no? Hay planetas donde llueven rocas, hay planetas que giran alrededor de otras estrellas, ¿no? Como de dos estrellas, como Tatooine, el de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Ajá. Que es justo donde nace Luke Skywalker. Ese planeta gira alrededor, bueno, tiene dos estrellas, ¿no? Que se ven. Pues justamente hay un planeta que
tiene 2 estrellas, una roja y otra amarilla, alrededor de las cuales gira. Entonces, me parece fantástico que de alguna manera todas nuestras fantasías de ciencia ficción las estemos encontrando pues en los exoplanetas que estamos detectando. Pues iremos rápidamente a exoplanets.eu, ¿no? Para ver, y es muy interesante esto que nos comentas de subneptunos y super tierras. Yo me voy a poner a buscarlo en el internet. Te agradezco mucho tu tiempo y tu plática estuvo muy interesante y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Kepler 1652b, TRAPPIST 1e FIG, HD 93083. Pues son buenos nombres si te gusta la ciencia ficción, pero la verdad no son nada bonitos. Es una clave que indica la estrella y órbita en la que se encuentra. Pero tienes razón, son un poco extrañas. Por eso la Unión Astronómica Internacional ha hecho campañas mundiales en las que cientos de miles de personas han podido participar para darle el nombre a todas esas estrellas y mundos. ¡Wow! Oye, ¿y qué tipo de nombres han usado? Hay algunos de ríos y montañas, personajes famosos, la palabra sol en diferentes lenguas originarias y hasta animalitos. Por ejemplo, gracias a los astrónomos mexicanos que participaron en esa iniciativa, la estrella antes llamada, fíjate, me la sé de memoria, HD 224693 y su planeta HD 224693-B, hoy llevan los bonitos nombres de Axolotl en honor al anfibio originario de nuestro país y Xolotl, que significa animal. ¡Ay, la estrella ajolote, me encanta! Pues ve preparando tus propuestas, para la próxima campaña. A lo mejor puedes ponerle el nombre a alguna de ellos. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Calcáneo, doctor en cosmología y profesor de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días, Dina. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Oye, ¿alguna vez has pensado en cómo serían las matemáticas que pudiera desarrollar alguna otra civilización? Fíjate que esa pregunta es bien interesante. Sí, de hecho, desde muy joven tuve la suerte de ver ciertos programas de promoción de la ciencia y ahí hablaban mucho de esta idea de que las matemáticas son una manera muy estándar de escribir reglas, ¿no? Las relaciones matemáticas son universales, es decir, 1 igual a 1 y siempre igual a 1, ¿verdad? No hay confusión, son muy precisas y por esa razón otras civilizaciones muy probablemente van a tener símbolos distintos. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de que las matemáticas que desarrollaron, bueno, el sistema de los mayas era vigesimal y el nuestro decimal? Padre del sistema de los mayas es que es posicional igual que el de nosotros. De hecho, ellos usaban el 0. Hay esta idea muy permanente en nuestro colectivo mexicano que los mayas usaban el 0, ¿no? Y sí, lo usaban como lo usamos nosotros en uno de los sentidos, lo usaban como un guardador del lugar. Es decir, tú si tienes un 1 y le pones un 0 en un lugar apropiado, se multiplica por 10, ¿no? Claro. Si le pones otro 0, se multiplica por 100, ¿verdad? Uh-huh. Y los mayas lo usaban en ese mismo sentido. Entonces no tanto lo de vigesimal y decimal, bueno, yo estoy casi seguro que tiene que ver con que tenemos 10 dígitos. Uh-huh. Y probablemente los mayas, por alguna razón, lo duplicaron, ¿no? Y usaban 20 como la base, pero yo creo que lo más fascinante es esto, ¿no? Que tenían un sistema numérico que igual se parece un poquito en el sentido que era posicional y eso es bien. Si alguien ha tratado, yo creo que nadie, yo nunca lo he hecho, pero si alguien trata de hacer aritmética con números romanos, por ejemplo. Pesado, ¿no? Entonces, el tener un sistema que tiene posiciones y donde el 0 sirve para guardar un lugar y entonces uno suma de manera, o hace aritmética de manera muy sencilla, pues sí, es una ventaja tremenda. De hecho, aceleró
la ciencia en Europa, cuando por fin llegó a Europa, que fueron de los últimos que adoptaron un sistema decimal. Oye, y ya para terminar esta entrevista, ¿tú irías a Marte? Uy, sí. Mi hijo está obsesionado con eso, con el tema. Él quisiera ir, él dice que va a ir. Espero que sí pueda ir para al menos ver fotos. Pero me encantaría, sí me encantaría. Fíjate que me encantaría ir, pisar otro planeta sería fabuloso, ¿no? Imagínate qué sensación. Me conformaría a estas alturas de mi vida con poder salir del planeta y verlo de todo de golpe, así. Todo, ver la Tierra, ¿no? En su totalidad y dicen que eso es muy impresionante, muy impactante, pero sí, definitivamente sí. Claro, ay, pues muchas gracias por esta entrevista. De nada, Diana, qué bueno. Esperemos que nos veamos pronto otra vez. Aquí andaremos. Y regresamos con Jóvenes en TV. La historia de los exoplanetas me recordó una frase que me gusta mucho. Es del gran científico e inventor Alexander Graham Bell y dice: los grandes descubrimientos implican invariablemente la cooperación de muchas mentes. Tan bonita como cierta, ¿eh? Antes de despedirnos, nos gustaría saber, ¿tú irías a Marte? Sin duda lo visitaría de pasadita camino a la estrella Jolote. No se pierdan la sección de comunicación, mundo y culturas. ¡Hasta el próximo Elemental!